Voy a presentar al doctor Caturelli. El doctor Alberto Caturelli es licenciado en Filosofía por la Universidad de Córdoba en el año 1949 y doctorado en la misma universidad en el año 1953. Investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba durante los años 1953 a 1993. Premio Nacional en Filosofía, Provincia de Santa Fe, de los años 1965 a 1970. Premio Consagración Nacional en Filosofía en el año 1983. Este es el mayor premio que la Nación Argentina entrega en el orden científico y cultural. Premio Internacional de Filosofía Michel F. Scasia en el año 1987. Miembro de la Academia Pontificia Pro Vita, designado por el Sumo Pontífice en el año 1996. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad de Génova en el año 1992. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, en el año 1993. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad John F. Kennedy, Buenos Aires, en el año 1994. Miembro de una veintena de sociedades y academias de Argentina, Brasil, Italia, México, Francia, Estados Unidos y Grecia. Miembro activo de más de un centenar de congresos nacionales e internacionales en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, México, España, Italia, Polonia, Alemania y Grecia. Organizador del Segundo Congreso Nacional de Filosofía, Altagracia, Córdoba, en el año 1971, y del Primer Congreso de Filosofía Cristiana en Malsec, Córdoba, en el año 1979. Presidente de los Congresos Católicos de Filosofía, en los años 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993 y 1995. Presidente de la Sociedad Católica de Filosofía, vicepresidente de la Sociedad Católica Interamericana de Filosofía, director de la revista Filosofar Cristiano, miembro de la redacción de Sapiencia en la UCA, Buenos Aires, miembro del Consejo Pontificio de Filosofía OGI en Génova, miembro de la revista Rosminiana Stresa, miembro de la revista Epimeleia, Buenos Aires, y de la revista Gladius, también de Buenos Aires. Autor de más de 32 libros, varios ensayos y poco menos de 600 artículos en revistas de América y Europa. Algunas de sus obras han sido publicadas por editoriales españolas, mexicanas e italianas. Existen tesis de licenciatura y de doctorado sobre su pensamiento en Brasil, México y España, como así también numerosa bibliografía sobre su obra escrita. En esta oportunidad nos hablará de la dialéctica marxista en la teología de la liberación y su supervivencia actual en la teología del excluido. Mis queridos amigos, voy a conversar con ustedes sobre la teología de la liberación, pero necesito hacer una introducción y voy a intentar algo imposible, que es explicar la dialéctica hegeliano-marxista en unos 4 minutos. Para lo cual, aunque parezca sorprendente, comenzaré citando un texto de Aristóteles, y esto no es inocente porque es lo que hace Hegel, tanto en la fenomenología cuanto en la lógica. Dice Aristóteles que el ser y el no ser no pueden ser al mismo tiempo y en la misma relación. Por eso en la lógica, la expresión lógica de este primer principio será que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en la misma relación. ¿Por qué cito esto? Porque para Hegel, yo doy por supuesto
toda la evolución del pensamiento occidental, la afirmación de Aristóteles es verdadera, porque el ser, y aquí esto distorsiona el sentido que tiene en Aristóteles, pero vamos a seguirlo fielmente a Hegel, el ser es una abstracción. Y por eso, cuando digo el ser se opone al no ser, el no ser es otra abstracción. Luego, no es exacto el principio aristotélico, pero aún ha quedado en el orden de lo abstracto, porque ser y no ser solo se encuentran en lo real que deviene. Y por eso hay que completar lo que dejó sin explicar Aristóteles, que por eso dice en la lógica que la primera grande división es ser, no ser, devenir. Luego, la realidad no es el ser ni el no ser, sino la contradicción inevitable y necesaria del ser y del no ser. Y por lo tanto, toda la división que se sigue no será otra cosa, vuelvo atrás ahora a la fenomenología del espíritu, obra que él escribió a los 30 y tantos años, afirmando entonces que lo real si yo describiera la realidad, no haría otra cosa que describir lo que llama Hegel en aquella obra al comienzo, las aventuras de la conciencia, es decir, la conciencia con mayúscula, que es ella misma el testigo principal de la contradicción. Es decir, que aquí nos encontramos con una afirmación inicial, que es la que vamos a utilizar en la teología de la liberación. Pero si ustedes se fijan, esto significa entonces que el absoluto existe en el devenir. Y por lo tanto, yo puedo ahora mismo decir, paso por alto alguna evolución interna a la dialéctica hegeliana, y es evidente entonces que yo puedo afirmar, por tanto, que el absoluto, en el fondo, no es que no exista, sino que es aquella proyección que el hombre hace de sí mismo en el absoluto mismo. Y por lo tanto tiene lógica que yo afirme con Feuerbach que el Dios de Hegel, en el fondo el Dios del hombre, no es otra cosa que el hombre mismo que se autoproyecta. Y por lo tanto la antropología viene a sustituir a la teología. Pero podemos dar otro paso, como lo vamos a ver con claridad en Gutiérrez, en Combelaine, en varios otros teólogos de la liberación. Si esto es así, entonces la única realidad es el hombre. Pero porque él es el que tiene conciencia de esta aventura de la conciencia y por tanto, la conciencia humana, como vamos a ver enseguida, es el resultado de la evolución. Pero esto todavía queda en el aire. ¿Por qué? Porque si la realidad es contradicción, lo que hay en el mundo de la materia es también pensamiento pensado, pues es la conciencia que se autopone y que evoluciona hasta alcanzar su plena clarificación racional, que se alcanza solo en el espíritu absoluto o en la lógica, en la filosofía, y por lo tanto en este mundo no hay misterio que no se pueda explicar desde la filosofía. Por consiguiente, si leemos la lógica como la leyó Marx, entonces yo tengo que decir, con Feuerbach también, que lo que hay es pensamiento pensado. Pero como lo único que hay es eso que come, dice Feuerbach hablando del hombre, el hombre es un tubo digestivo, es eso que come. Por lo tanto, quiere decir que lo que hay es no solo pensamiento pensado, sino que es materia. Y por lo tanto, el a priori dialéctico hegeliano se convierte con toda naturalidad y lógica interna en el materialismo dialéctico. Por lo tanto, como el hombre es el único ser que realmente existe y tiene conciencia de la contradicción, esto solamente se realiza en el hombre y lo que hay es un totum de materia en movimiento.
Pero todavía me falta algo importante, que pasará directamente después a la teología. Entonces, como dice Marx, estoy citándolo tal cual, en sus proposiciones 4 y 8, creo, y algo más, a Feuerbach, dicen, entonces la filosofía no tiene como misión, el pensar filosófico, no tiene como misión contemplar la realidad, la verdad. Tiene como misión la transformación de la realidad. Y como esto solo se puede hacer a través del trabajo, luego solo se resuelve el tema en el mundo del trabajo. Pero como este implica la contradicción, luego la división de clases de la sociedad es la expresión de la dialéctica hegeliana del señor y del siervo que está en la fenomenología. El señor dominante, el siervo dominado, que también puede, en el movimiento dialéctico ya en Hegel, transformarse en dominio del siervo sobre el señor. Pero como es el trabajo el que tiene que transformar la realidad, Marx parte de una ecuación que es falsa, pero sigamos con la lógica interna. Luego el trabajo como acción tiene el mismo valor, es idéntico al trabajo resultado. El trabajo con el cual yo he hecho este vaso y el vaso tienen el mismo valor. Y si tienen el mismo valor, percibo que entonces si A y B es igual A igual a B, cuando yo trabajo, entonces el dueño de los medios de producción, y además el capitalista, diríamos ahora en otro lenguaje, me paga, pero me paga un % mínimo. No me paga el valor del trabajo-acción. Y por lo tanto el trabajo resultado implica una diferencia incluso en el salario enorme, que es precisamente la medida de la explotación. Esto es lo que llama Marx la plusvalía del trabajo. Entonces, ahora ya con estos elementos, yo ya puedo decir que lo real no es que acontezcan contradicciones, no, lo real es contradicción. Y por lo tanto, como es contradicción necesaria, como vamos a ver enseguida, es imposible salir de este ámbito. Como también se ve con claridad, esto se puede aplicar a toda la vida del hombre. Como vamos a ver ahora, se puede aplicar a la teología, no se puede explicar la teología sino desde la contradicción, la pedagogía, la psicología humana, la economía, etc. Entonces, ahora sí yo me pregunto, una vez hecho esta pequeña introducción, ¿cómo es posible? O sea que esta pregunta, ¿cómo es posible?, significa un retroceso de 2 o 3, casi 2 siglos atrás, para comprender que tenía cierta lógica interna la aplicación de esto a la teología. Observen ustedes que toda la contradicción, señor, siervo, opresor, oprimido, ¿verdad?, implica, si yo lo miro desde el punto de vista en que lo veía ya Feuerbach, una transposición necesaria a la teología. Es decir, que no es arbitrario desde el punto de vista hegeliano dividir a la sociedad en el pobre y el opresor. Como diría Hegel, me corregiría, no, diga usted el siervo y el señor, porque en el fondo es lo mismo. Y por lo tanto, la historia de la dialéctica implicará siempre el esfuerzo del oprimido por la liberación de la opresión. Es decir, entonces, que ahora, empleando el lenguaje que emplean los manuales, la tesis sería siempre como el ser, y a la que se opone su antítesis. Como ustedes ven, hay que no olvidar que son momentos lógicos, dice Hegel, que son 2 abstracciones. La síntesis es la lucha, y por lo tanto no hay realidad que no se deba explicar sino desde la contradicción y la lucha. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Tiene una cierta malicia, yo digo, tiene una picardía.
¿Por qué empiezo por aquí? No solo por razones pedagógicas, para explicar la última raíz hegeliana y marxista de la teología de la liberación. No, tiene otra picardía más. Y es mostrar que el origen verdadero de la teología de la liberación, que vamos a ver ya enseguida, una síntesis muy breve, no es americana. Se nos quiere hacer creer, he traído, bueno, no los tengo aquí, pero recortes de diarios y revistas, en las que se le asigna una suerte de autoctonía hispanoamericana, iberoamericana a la teología de la liberación. Yo respondo a eso siempre de antemano con un término acuñado aquí en la Argentina, en la década de los 30, los nacionalistas del 30, inventaron el término tan expresivo de cipallismo, ¿no? En efecto, yo creo que el origen verdadero de la teología de la liberación es centroeuropeo. Hasta puedo decir Tübingen, ¿no es cierto? Es decir, puedo determinar lugares concretos en los cuales se originó, no es autóctona. La teología de la liberación es importada. Es una interpretación neo-hegeliana de la realidad humana aplicada luego a la teología. Esto me interesa decirlo y después vamos a pasar revista muy rápida, ya lo he hecho en otro trabajo, hasta de los autores que cita. Voy a dedicarme especialmente a Gutiérrez, los autores citados, y ustedes verán hasta qué punto llega el centroeuropeísmo de la teología de la liberación. Aquí cuando Dussel o el padre Scannone nos hablan del indigenismo, yo los invito siempre a expresarse, pero citando los clásicos quichos o aymaraes, cuyas obras fundamentales ya de ahí viene nuestra conciencia histórica, ¿no? Esta cosa ridícula supone lo que ya anunciaba, ¿no? Que el origen de la teología de la liberación no es América, como es lógico. Eso es un tema histórico que podemos ahora dejar pasar ahora. Entonces, ahora sí me encuentro con un problema difícil desde el punto de vista histórico. ¿Cuándo empezó este tema? En realidad, después de revisar varios autores, yo creo que quizás es Comblain, que es belga, Joseph Comblain, quien en realidad, asumiendo esto que yo he dicho recién, participó en las primeras reuniones que se tuvieron, creo que fue en Brasil, de los primeros, que fueron él mismo, Gutiérrez, Segundo, Galilea, y después se sumaron otros como Assmann, y el mismo Comblain. Ya, fíjense ustedes, un belga, ¿no? Formado en Bélgica y uno de los fundadores. Esto de fundadores va entre comillas, claro. Esto uno de los fundadores de la teología de la liberación. Y él mismo lo ha dividido en 4 etapas, por así decir, que es la que tengo aquí delante. Es lo que ellos llaman los fundadores, él dice, entre el 66 y el 1973. No sé bien cuál es el criterio que él tiene, pero evidentemente aquí por primera vez, o una de las primeras veces, a lo mejor cometo algún pequeño error de datación, en esto que el punto de partida de toda reflexión filosófica, teológica, pedagógica, debe ser justamente la dialéctica del siervo y el Señor, o sea, la dialéctica del opresor y el oprimido. Es decir, aquí no se trata de una exégesis bíblica, a ver qué entendemos por el pobre. No, acá ya de antemano, a priori, se sabe que el oprimido es el pobre en la dialéctica de la marxista. Y por lo tanto, cuando ellos dicen, como dice Comblain, que hay que optar por los pobres, él se refiere al oprimido en guerra perpetua y dialéctica con el opresor. Y en ese sentido, se habla de la liberación, ¿no? La segunda época, según Comblain, es la de expansión, en 1973 al 83, dice él, ¿no? Y por último, la síntesis, que coincide con, dice él, falsamente, con documentos de la Santa Sede. Probablemente se refiere a las dos
instrucciones de la Sagrada Congregación para la Fe, presidida entonces por el cardenal Ratzinger. Y en la actual todos, sin excepción, afirman algo completamente falso, que ha salido hasta en los diarios, y es que ahora por fin la teología de la liberación ha sido incorporada al, si se me permite la redundancia, al corpus de la teología católica. Esto es falso, como vamos a ver enseguida, de toda falsedad. Comblen hace una revisión de la teología a partir de los pobres, cita bastante a Helder Câmara, ¿verdad?, en Brasil, donde él vivió bastante tiempo, y es uno de los apologistas de los derechos humanos entendidos como encontrados, diríamos así, en los evangelios e incumplidos por esta perpetua lucha de clase en el fondo. De manera que eso por ahora, ¿no? Yo en las notitas que tengo aquí voy a hacer una confidencia. Yo he puesto acá, ¡ay, qué pésima teología! Porque la teología no va más allá de esto, ¿no? Podríamos seguir, pero no, por razones de tiempo, con esta introducción creo que es suficiente, porque habría que agregar aquí, en un segundo término, a Juan Luis II, ¿verdad?, quien también distinguió esto. Me interesa citarlo de paso. Tenemos aquí la principal autoridad sobre II, que es el padre que ha escrito un libro, teología, el padre Bo Jorge, que se los recomiendo, las teologías deicidas, ¿no? Y por último, no solamente sería el caso de II, sino también de II Galilea, de Hugo Assmann. Solamente diré para los que me escuchan aquí, de paso me viene bien recordar que este grupo, entre los cuales forma Leonardo Boff, quien propone un cambio de la cristología, Jesús Cristo liberador, incluso hoy se habla de una jesulogía, ¿no?, y una eclesiología que surge desde las bases. Por eso, en una reunión de teología y filosofía que yo asistí, escuché a un importante personaje eclesiástico decirme con todo desafío que la Iglesia ahora era democrática para siempre. Y entre ellos, entre los últimos, citaré a Enrique Dussel. ¿Por qué lo cito a él? Porque él sostiene que se puede filosofar, hay que dividir el mundo entre el centro y la periferia, y que es posible filosofar desde la periferia, es decir, desde la explotación, desde las clases explotadas, contra las filosofías de centro. Es paradójica esta afirmación porque todos los escritos de Dussel parten del centro, de eurocéntrico. Creo que no es una infidencia contarles a ustedes que en la casa, en su domicilio, solamente se habla alemán, para no olvidar la lengua, su mujer y sus hijos. Y por eso Díaz Araujo, nuestro amigo, alguna vez lo desafió a Dussel a explicar alguna vez, pero no en alemán, sino en quichua o aymara, cuáles eran los clásicos del indigenismo que él propone. La liberación, por lo tanto, tiene que partir de esta lucha ante lo otro con mayúscula. Él toma esto del filósofo judío Levinas, Totalité infinie, en la cual dice justamente que hay el hombre, el finito, y lo otro. Pero esta tendencia, esta inevitable además a la explotación, supone que esto acontece en América cuando puso su pie por primera vez Colón en el suelo de Guananí. Aquí comenzó para nosotros la dominación. No les recomiendo leer el libro de Dussel, Filosofía, de los muchos que ha escrito, de la filosofía de la liberación, porque, como me dijo un sacerdote amigo mío, no lo he podido terminar, porque es pornográfico. Yo solamente les diré, para que tengan la puntita del hilo,
que sostiene Dussel que la dominación, en este caso en la dialéctica de la dominación, es erótica, porque justamente los españoles instalaron, perdónenme la expresión, pero lo estoy leyendo, un dominio falótico. Y dice textualmente, la falocracia, es decir, el machismo, y es un imperio constituyente es un sucedáneo de la plutocracia. En el proceso de la conquista de América, el europeo no solo dominó al indio, sino que violó a la India. Cortés se amancebó con Malinche. Bueno, en realidad no violó a Malinche, eso es una falsedad histórica. Bueno, pero en fin, una India es la madre del mestizo. El ego cogito ahora funda ontológicamente el yo conquista, el ego fálico, dos dimensiones de la dominación del hombre sobre el hombre. El modelo que tiene aquí Dussel es la pobreza popular que se hace combatiente con el Che Guevara, y el filósofo debe ofrecer el pensamiento estratégico del oprimido. Este es el cuadro en el que nosotros nos tenemos que mover. Por consiguiente, como le decía en el desayuno a una persona que conversaba conmigo, hablando de la investigación histórica, por eso la historia que pretende Dussel escribir de la Iglesia hispanoamericana y la latinoamericana, como dicen ellos, dice textualmente que está desterrada la objetividad, porque es una historia que hay que hacerla desde el pobre, y por lo tanto no tiene ninguna exigencia de objetividad histórica. Cuando yo leía estas frases de Dussel pensaba en Vicente Sierra, a quien yo he querido mucho, ¿no? Que no decía una palabra sin documentar, un juicio sin fundar en la documentación exacta. Pero él sí que, Vicente Sierra, dicho sea de paso, él sí que es un excluido, precisamente por eso, porque era un historiador tan serio. En cambio, Dussel sostiene que hay que desterrar la objetividad, porque hay que afirmar ante todo esta especie de cosa fundamental que es la lucha y la liberación. Pero quizá habría que referirse ahora elegido principalmente a Gutiérrez, porque me parece que su libro, Teología de la Liberación, entre otros, ¿no? Tiene otros más, incluso uno de espiritualidad, que bueno, eso sería un tema aparte, es en cierto modo una síntesis muy cómoda, y sobre todo también porque comienza afirmando que no solo hay aquí una alteración de la teología, sino también de la misma filosofía. Ya enseguida me oirán ustedes decir que el punto de partida tiene que ser entonces, no puede ser otro, que la opción por el oprimido, la opción por la conciencia del siervo, es decir, la opción por los pobres. No me vengan a mí alguien podría interrumpirme y decirme, oigan, pero es que en los evangelios el pobre tiene estos sentidos y esto otro, me lo podría explicar muy bien un escriturista, un teólogo católico, pero no es eso lo que interesa aquí. Por supuesto es lo que me interesa a mí, pero aquí lo que interesa principalmente es que el punto de partida es el oprimido en el sentido de la dialéctica hegeliana. Y por lo tanto, también esto condiciona la filosofía de la realidad como conflicto. Vamos a someter a crítica esta afirmación. Podemos decir que la realidad es conflicto, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Aquí hay un rechazo, por lo tanto, total de la filosofía tradicional, que es considerada como un estadio precrítico del espíritu humano. Y se exalta el proceso iniciado en la iluminación, en el iluminismo, que alcanzó su culminación en Hegel, por eso yo comencé por él. Esto pone en marcha el principio de inmanencia. Gutiérrez repite en esto el pensamiento, no es original en esto, el pensamiento de Metz, que valora la iluminación, estoy leyéndolo,
que es expresión de la autonomía del orden temporal en su madurez, como un orden de la libertad y de la liberación. Es decir, que Metz, este discípulo de Rahner, que está expresamente citado por Gutiérrez, corresponde esto a lo que en el orden especulativo constituye lo que él mismo llama, y nosotros también, la autosuficiencia de la razón. Es decir, leo de nuevo a Metz, no a Gutiérrez, pero es citado y aceptado por él. Todo pensamiento y por tanto toda teología que no tenga en cuenta el cuestionamiento nacido de la Ilustración es precrítico. Inversamente, toda reflexión que toma conciencia de él es postcrítica. Es decir, en la universidad, cuando yo enseñaba, yo pertenecía al pensamiento precrítico. Soy un ser prehistórico, un señor antiguo, ¿no es cierto?, que no tiene nada que hacer acá. Esto es lo que sería el estadio cavernícola, ¿no?, a lo que corresponde el pensamiento de todos los santos padres, todos los papas, de Santo Tomás, de los Paz, San Agustín, no queda nadie en pie, porque ellos pertenecen al estadio precrítico. Esta afirmación de la teología política de Metz supone, claro, que en esta teología de la liberación, la valoración totalmente positiva de la evolución, en todos sus sentidos, pero aquí principalmente la que parte de la Ilustración. La evolución como expresión del principio de inmanencia que ha concluido en la afirmación de la, como ustedes ven, de la realidad como conflicto. Me interesa mucho por eso empecé con Hegel, que se vea bien la correspondencia lógica de esto. Estas cosas no salen de la nada. Y por eso el devenir histórico, dicen Gutiérrez, pero casi idéntico a lo que dice Hegel, ¿no? El devenir histórico, a través de la dialéctica amo-esclavo, aparecerá entonces como un proceso de génesis de la conciencia y por consiguiente de liberación paulatina del hombre. Dicho sea de paso, antes de seguir, dice, comentando la ideología alemana, Marx, que hablando de la conciencia humana, que la conciencia humana, para que vean ustedes hasta qué punto, cuán materialista era, es el resultado de la evolución biológica, si ustedes quieren, ¿no? Y por consiguiente la liberación paulatina del hombre, y continúa, el hombre se construye, por tanto, a sí mismo, y como bien ha dicho Marx comentando Feuerbach, transforma el mundo con el trabajo. Esto es común a Marcuse, a Marx, a Freud incluso. Incluso se puede hablar de una triple liberación, como hacen algunos, filosófica en Hegel, histórico-política en Marx, social en Marcuse, psicológica en Freud. Esto se aplica también, como ustedes saben, a la pedagogía, ¿no? De modo, cuando mis hijos eran chicos, yo les decía, no ponga los codos sobre la mesa para comer, eso sería un acto de dominación y despotismo, ¿no? Entonces, ahora lo que tenían que hacer los chicos es poner los dos codos para comer, y comer en el suelo si quieren, y cualquier tipo de corrección será un avasallamiento dialéctico del que ocupa ahora el lugar del señor dominante. Luego, la sociedad de los hombres consiste en oposición, agresores y oprimidos, conflicto. Este es el supuesto fundamental, que les paso por alto algunos detalles, porque me interesa la parte crítica, ¿no? Y por lo tanto, ya nos damos cuenta de algo. ¿Cuál va a ser el punto de partida de la teología? No puede ser otro que la opción por el oprimido, en el sentido marxista, ¿no? Y por lo tanto, hay que describir también la evolución de la teología, dando por supuesto el agotamiento de la teología tradicional. Es decir, y esto tiene sus etapas, por supuesto, claro.
En esto, de nuevo con Metz, pero sobre todo Gutiérrez, hace expresamente esta aclaración, que hay una evolución de la teología. Pues tenemos que mirar con ojos benévolos, ¿no? A personajes así tan pobrecitos como el padre Fabro, por ejemplo, o Sciacca, o algún filósofo, o Lavelle, ¿no? O Garrigou-Lagrange, ¿no es cierto? Porque los pobres pertenecen a una especie de paleoteología y por lo tanto la teología tiene tres etapas para Gutiérrez. Una como sabiduría, que serían los primeros siglos. Otro como saber racional, que culmina en la teología especulativa de Santo Tomás. Por lo menos le perdonan la vida a Santo Tomás como autor de una teología especulativa, pero ya muerta. Y por fin, como reflexión, ahora sí, reflexión crítica sobre la praxis. Pero ahora ustedes ya saben muy bien lo que significa la praxis aquí, ¿eh? Y por lo tanto, este es el momento constitutivo. Aquí está la cosa. Este es el punto de partida, no de la reflexión, de toda verdadera reflexión. El hombre ahora sí aplaudiría hoy, los sofistas griegos aplaudirían esto, porque ahora sí, como decía Barth, el hombre es medida de todas las cosas. No hay otro camino, por lo tanto, que la acción y la praxis, y no me vengan a mí con ortodoxia en ningún sentido, porque no hay ninguna doxa recta que no sea la ortopraxis, ¿no es cierto? Es decir, la opinión que sigue la praxis, esta es la única posible. Estos teólogos también se burlarán de los católicos fieles al depositum fidei, ¿no? Porque nosotros somos simplemente algo así como adoradores de la ortodoxia, pero una ortodoxia ya paleológica, ¿no? Y por lo tanto, nosotros escapamos a lo que yo llamaría un compromiso de caridad. Aquí la caridad es entendida como una praxis concreta, una fidelidad a la praxis. Después de este fenómeno viene la teología, pero viene de la mano de Barth, de Congar, de Kuhn y del poeta y el político comunista peruano Mariátegui, a quien citan mucho. Esta singular praxis eclesial ya no dependerá de la contemplación verdadera, sino de la praxis histórica. Esto es lo que entienden ellos por función profética. Ya quisiera ver yo un gran escriturista, ¿no? Comentando estos textos y tratar de aplicarlos a la escritura. No, ¿por qué? Porque la función profética es siempre referida al conflicto. Un nuevo tipo, es textual esto, un nuevo tipo de intelectual orgánico. Yo quisiera verlo, yo lo conocí al padre de la Poterie, que fue un gran escriturista, y ¿cómo se arregla con esto? ¿No es cierto? No tiene arreglo esto. Él tiene que rechazarlo de plano como infundado totalmente, desde el punto de vista de la hermenéutica, no son palabras mías, de la hermenéutica, esta nueva hermenéutica política del Evangelio, como dice Gutiérrez. Y como la praxis histórica es el necesario punto de partida, la teología es reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra. Naturalmente aquí yo haría una detención, pero sería otra conferencia, preguntándole a Gutiérrez que me explica qué quiere decir lo de la luz de la palabra, si ya ha aceptado la realidad como conflicto. ¿En qué sentido? Salvo que me diga que el Espíritu Santo se ha hecho marxista, ¿no? y habla desde la contradicción, ¿no? Se propone así, por lo tanto, una filosofía y un método de análisis de la realidad esencialmente opuesto al misterio cristiano. Hay que decirlo fuertemente a eso, primero porque así es. Y esto es lo que llama Gutiérrez, también Galilea, y John Sobrino, a quien hemos tenido el gusto de tener en Córdoba un par de veces, ahora en la Universidad Católica de Córdoba. Eso es lo que llaman el punto de partida de la teología. Para esta singular teología, la Iglesia no puede considerarse el centro de la obra de la salvación. Es decir,
Nosotros estamos acostumbrados, yo desde que era chiquito y aprendí el catecismo, que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Me enseñaban a mí unas señoritas que me explicaban el catecismo cuando yo era bien chico. Y ya aprendí eso, ¿no? Pero ahora me he enterado que no es así, que la iglesia no puede considerarse el centro de la obra de la salvación, que es una visión física de la iglesia. Si el término es mío, no es mío, por eso lo empleo. O mejor, es una visión mundana, ¿no? Aceptar esta centralidad de la iglesia implica considerarlo una suerte de poder frente al mundo, y eso no funciona. Por eso es menester descentrar la iglesia, rompiendo con el odioso eclesiocentrismo. Me acuerdo bien que a mí me acusaron una vez allá, pero el año 72 habrá sido por ahí, me acusaron de ser eclesiocéntrico y también me acusaron de ser papista. En ese caso me detuve y le dije muchas gracias. ¿Por qué? Porque me ha hecho usted un gran honor. Es lo que hacía Lutero con los católicos, acusaba de papistas. Así que yo me quedé encantado con el insulto, porque para ellos era un insulto, pero para mí era una grande confirmación de mi fidelidad al Papa, ¿no? Lo cierto es que hay que descentrar la iglesia, rompiendo con este eclesiocentrismo. Estoy citando a Gutiérrez en las páginas 84, 85, 88, 96, 103 de su Teología de la Liberación, y admitir una plena autonomía, yo diría más bien autosuficiencia, del orden temporal. Naturalmente, esto tiene perfecta lógica, que hay que anular y eliminar lo que ellos llaman la mentalidad de cristiandad. Ustedes son un pobre ejemplo de esa mentalidad de cristiandad. Quieren impregnar del espíritu del Evangelio lo que ellos llamarían las estructuras temporales. Sí, en efecto, en eso estamos. Y por lo tanto, somos unos pobres representantes de esta mentalidad de cristiandad. Pero esto es un rezago de eclesiocentrismo, nada más. Después de todo, no ha tenido en cuenta la contradicción y el hecho de que el mismo poder económico esté en manos de sectores importantes de la Iglesia. Ustedes saben que ahora no solamente se dice esto, sino que ya aparece en los diarios y en la televisión esta acusación, ¿no? Que además siempre. Lo que realmente importa con Harvey Cox, este teólogo protestante norteamericano, es la liberación total del hombre, para lo cual debe sacudir toda tutela, tanto metafísica cuanto religiosa, y esto solo es posible si se afirma absolutamente la mundanidad. Es decir, ¿por qué? Porque con la mundanidad alcanzamos la mayoría de edad. Yo les recordaba ayer que esto fue dicho hace mucho tiempo antes por Bonhoeffer, ¿no? El teólogo protestante que murió porque él participó de la conspiración contra Hitler, ¿no? En el año 45, y era un agente del almirante Canarias, en realidad, en la lucha interna, ¿no? Entre los alemanes, ¿no? Y Bonhoeffer sostenía también esta mundanidad del mundo, mayoría de edad, de modo que la misma iglesia debe ser vista a partir del mundo. Yo recuerdo haberle producido casi un infarto a un sacerdote amigo mío muy bueno, un santo párroco, realmente, y cuando yo acababa de oír que la iglesia debe partir del mundo y que es democrática por eso, y lo encontré justamente al salir, yo confieso que yo salía furioso, no me costó mucho ese día ponerme furioso, me encontré con este padre y digo, oye padre, le digo, ¿qué me dice? ¿Qué te pasa? Y dice, ¿la iglesia es democrática? ¿Qué dices? Me dice, casi me mata, ¿no? Y empezó a decirme, la fundó el Señor Jesucristo. No, pero ya sé el catecismo, ya está bien. Pero es que lo acabo de oír. Lo acabo de oír en un ambiente eclesiástico, ¿no? O sea que esto nos importa y mucho. El proceso de liberación, por eso, solo es posible como superación de la contradicción, dicen ellos.
pero en tal caso en un mundo enteramente mundano. Quiero expresamente hacer notar que no son palabras mías, son palabras de Gutiérrez en las páginas 98, 104 al 107. Mundo enteramente mundano. La Iglesia se identifica entonces con el mundo, dice en la página 108. Y la misma religión, como lo profetizaba Teilhard de Chardin, será religión del mundo. Es decir que en el mundo ha habido, eso sí, hay que reconocer, dos revoluciones liberadoras. Una de 1789 y la otra la de 1917. Está un poco atrasado ya Gutiérrez en el dato, porque ahora con el imperio mundial, con la globalización, podría agregar aquí alguna otra fecha. Lo cierto es que esta es una afirmación contradictoria en realidad, porque por un lado se proclama la necesidad de liberar a la Iglesia de ataduras temporales y compromisos con el Estado. Pero al mismo tiempo se ha sostenido la total, como acabo de decir, temporalización o mundanización de la Iglesia, lo cual conlleva la necesidad de una unión mucho mayor con un nuevo Estado socialista. Estos que son tan enemigos de la confesionalidad del Estado, si llegaran al poder total, harían sí un Estado socialista absolutamente confesional, pero no de Cristo, sino de la dialéctica de la liberación. Por lo tanto, se ve que la Iglesia, al indistinguirse con el mundo, no se ve ya, ¿no?, cómo podría guardar su autonomía, no se podría. Por el contrario, en el futuro Estado socialista, habrá entonces aquí una unión con él sin distinción. Y de hecho, aquí asistiríamos, en esa hipótesis, a un feroz triunfalismo terreno. Tiene su sabor polémico lo que digo, porque como nos dicen a nosotros que somos triunfalistas, esto sí que es un triunfalismo, ¿no? Un feroz triunfalismo terreno. Este mundo, en cuanto mundo, constituye en su realidad conceptual el punto de partida de la reflexión. En verdad, absolutiza la praxis histórica, como hace Garaudy, que es utilizado por Gutiérrez. Por eso la verdad se hace, la verdad se hace. Imagínense, apliquen ustedes esto a la teología y verán lo que pasa con los dogmas en evolución perpetua. Y su objetividad se resuelve en el proceso. La vida contemplativa pierde todo su sentido, sobre todo la oración, que a fuerza de ser expresiva de la praxis, reclama una nueva espiritualidad de la liberación. O sea que la oración, esa que ustedes han practicado esta mañana al levantarse, y los padres cuando rezan su breviario, esto es, la palabra no es mía, sino de evasión. O sea que han estado evadiéndose ustedes de la realidad al rezar. Cuando en mi casa rezamos el rosario, qué modo de evadirnos, porque se pierde, ¿no es cierto? Y el ejemplo mejor sería el Magnificat, ¿no?, que es interpretado según la dialéctica de la contradicción, como hizo González Ruiz en España, ¿no? Me acuerdo, yo tuve un ataque de un poco de furia, porque, como dice un amigo mío, con usted no se puede, dice. Hay dos cosas que nos enfurecen, que cuando atacan a María y a la patria, dice. Entonces ya me levanté también. Bueno, pero en este caso, esto, claro, como en el Magnificat dice María, ¿no?, que exaltará a los humildes y humillará a los poderosos, ya funciona la dialéctica de la contradicción. Y por eso, como dice Boff, esta muchacha de Nazaret, que es María, hay que incorporarla a la teología de la liberación. Entonces quiere decir que la contradicción, como ustedes ven, es la única categoría de la realidad. Eso lo pone de relieve los dos documentos de la Sagrada Congregación para la Fe. Y es
yo diría un gran acierto crítico, porque en efecto es la única categoría explicativa de lo real. En la obra de algunos de estos teólogos ya se esboza una crítica también al Concilio Vaticano II. Algunos me dirán, sí, pero siempre es invocado como el... Sí, pero algunos sostienen que es menester otro ya, ¿no? ¿Por qué? Dice Gutiérrez, los aspectos conflictuales de lo político están ausentes. Son evitados, dice él, en la página 232 de su Teología de la Liberación. Es decir, que aquí hay una crítica porque el Concilio Vaticano II debió aceptar ante todo los aspectos conflictuales de lo real, o sea, de lo real mismo. Por lo tanto, quiere decir que el Concilio Vaticano II está fuera de la realidad, se hizo fuera de la realidad porque no aceptó el conflicto como ley de lo real. Es decir, entonces, esta es la ley de la historia y quien quiera eludirla, cualquiera de nosotros, está fuera de la historia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conversión, sabemos bien lo que decimos, pero aquí se trata de la conversión como ruptura. Cae por la base la santidad, tal como nosotros la comprendemos. Dice Gutiérrez, que hemos encontrado ya desde Hegel el conflicto como categoría explicativa germinal. Ruptura total con nuestro medio cultural, con nuestra clase social. Por lo tanto, la conversión es una ruptura de nuestras categorías mentales. Mientras nosotros no aceptemos esto, somos unos reaccionarios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si esto se aplica ahora a la teología, nace una nueva hermenéutica. Hay un principio acá, ¿verdad? No solo, dice, es la ley estructural fundamental de la historia, la violencia de la contradicción, sino que viene a constituirse frente a las escrituras en principio hermenéutico determinante. Por eso cuando yo leo un libro de crítica de las escrituras y comienzo a ver este principio hermenéutico determinante, otra amenaza de infarto, ¿no es cierto? Porque esto no tiene nada que ver con las escrituras, pero sí tiene mucho que ver con la concepción dialéctica de lo real que llega hasta Hegel, ¿no? Por lo tanto, es como un dogma, devolvámosle nosotros la pelota, ¿no? Es como un dogma afirmar lo que dice Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases, constituida siempre por opresores y oprimidos. Esto es exactamente lo que dice Gutiérrez. Ahora son sus palabras: la división de la humanidad en opresores y oprimidos, porque la realidad es conflicto. Y más adelante, la lucha de clases no se demuestra, porque es un hecho. Así como un primer principio, ¿no? Yo no puedo demostrar a ustedes que el ser es, el no ser no es. No puedo demostrar a ustedes que hay que obrar el bien, porque es un primer principio. Bueno, tampoco puedo demostrarles, diría Gutiérrez, que la realidad es conflicto, porque es un hecho. Ya vamos a ocuparnos ya de en qué sentido no es un principio, pero bueno. La lucha de clases, dice Gutiérrez, es un hecho y la neutralidad en esta materia es imposible. Como me dijeron a mí en la facultad una vez, en medio de las luchas de la década del 70, o usted acepta la realidad de la lucha, del conflicto, o bien es nuestro enemigo. O se incorpora o no, no hay término medio, hay que optar. Y no hay otro modo de hacerlo. Participación consciente y activa, dice Gutiérrez, página 356 de su obra, consciente y activa en la lucha de clase. No hay salida.
O afirmamos y participamos en la lucha de clases o nos reconocemos miembros de los sectores dominantes, que hay que hacerlos desaparecer. Por eso, cuando la Iglesia rechaza la lucha de clases, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema dominante. Es decir, quiera o no, el Santo Padre en este momento, ¿no es cierto?, que predica la caridad, no la conversión como ruptura, ¿no?, sino como la conversión como el ingreso a la vida de la gracia santificante, etc. No, eso el pobre Papa Benedicto XVI, que no sabe nada de teología, que él no se ha dado cuenta que está asumido por el sistema dominante. Por lo tanto, asistimos acá nada menos y nada más que a la negación de la caridad, es la negación de la fraternidad, porque sea oprimido que lucha u opresor que domina, y no existiendo otra posibilidad, la caridad no existe. Es la negación de la fraternidad cristiana esto. Como dice Gutiérrez más adelante, dice, se ama, ya que le habrán reprochado que no ama al prójimo, como nos enseñaron que dice el primer mandamiento, él contesta, es que se ama, página 357, se ama a los opresores liberándolos de su propia e inhumana situación de tales, liberándolos de ellos mismos. Yo no conozco otro medio que el fusilamiento para esto, ¿no es cierto? Como hizo el Che Guevara, mi compañero de estudios, como hizo en Cuba, ¿no? Él mismo lo dice, no hay revolución sin sangre, sin violencia, ¿no? Y por eso se dedicó mi querido compañero a fusilar gente. Hay que liberarlos de ellos mismos, no sé qué otro método. Y por lo tanto hay solo ruptura. La esencia del Evangelio, que es la caridad, ha desaparecido. No veo qué otra cosa hacer. El Evangelio, vuelvo a Gutiérrez, nos dice que el Evangelio, ahora no sé por qué será que lo escribe con minúscula, debe ser un error de imprenta, pero muy repetido, anuncia el amor de Dios por sobre todos los hombres y nos pide amar como Él ama, pero aceptar la lucha de clase. Sin esto, y esto es contradictorio, en cuyo caso Cristo entra, ahora sí, en la lucha de clases, y si el Señor participa activamente en la lucha de clases, Cristo es entonces el anticristo, y ya no es más el liberador de los pobres desde nuestra pobre perspectiva, porque la opción por los pobres consiste en la eliminación del otro término dialéctico. Si se es verdaderamente hegeliano, hay que decir esto. Y así es, sin exageración, pues el mismo teólogo sostiene que amar a los enemigos supone reconocer y aceptar que se tiene enemigos de clase. Me da la razón el primer mandamiento. Hay que amar al enemigo, luego hay enemigos. Y que hay, eso sí, que combatirlos y liquidarlos. Por lo tanto, me parece que el primer mandamiento se le invirtió de nuevo, puesto que el amor no suprime, dice Gutiérrez, la calidad de enemigos que poseen los opresores. Ese texto concluye con esta frase tremenda: la reconciliación es entonces superación de un conflicto. Así que cuando yo me he peleado con alguien en este mundo, el único modo de reconciliarme con él era ir con una masa y dársela por la cabeza, se terminó el enemigo y he superado el conflicto. Esto es lo que llamaba Althusser la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Naturalmente que esto afecta de un modo directo a la unidad de la Iglesia, claro. Penetra esto en la Iglesia y la unidad de la Iglesia es considerada con razón, dice Gutiérrez, pero citando a Althusser, en realidad es un mito que debe desaparecer si se quiere que la Iglesia, ahora siempre con minúscula, siguen los errores de imprenta,
se reconvierta al servicio de los trabajadores en la lucha de clases. Entonces, claro, la unidad aparece como proceso. El misterio, revelado por Cristo y enseñado por San Pablo de la unidad del cuerpo místico, se convierte en la unidad de la sociedad homogénea. Es decir, a veces por eso, a veces cuando en una misa escucho, por supuesto que no es la intención del Padre, ¿no? Pero dice, id de misa es, ¿no? Bueno, pero id a construir la paz. Si yo fuera liberacionista, yo ya sé lo que tengo que hacer, y es buscar los enemigos de la lucha de clases, ¿no? Porque esto es lo que sería construir la paz. La lucha de clases también debe hacerse extensiva, pero yo no quiero abusar más del tiempo de ustedes, no debe hacerse extensiva también entre los países. Dicho sea de paso, aquí se reedita una vieja idea de Hegel, ¿no? Para Hegel no hay derecho internacional público. Lo único que pone en movimiento a la historia es la sangre, ¿no? Es decir, el conflicto. Y por lo tanto, estas tesis son estrictamente contrarias a la caridad evangélica. Pero lo que me interesa hacer notar es que también lo son a la misma realidad natural. Por lo pronto, fíjense ustedes cómo la revolución social de que hablan estos teólogos tiene que ser violenta, ¿no? Y se mueve hacia la sociedad sin clase. Sería posible que una orientación que siguiera más bien a Gramsci dijera que quizás se pueda obviar ciertos momentos violentos si yo puedo cambiar el sentido común. Ustedes bien saben que en los cuadernos de la cárcel, para Gramsci el sentido común es la conciencia que tiene contenidos cristianos en el mundo de Occidente. Por lo tanto, si yo hago la revolución cultural, es decir, si lentamente luego cambiar el sentido común con nuevos contenidos, no tengo más que esperar. Si yo me apropio de todos los medios de información, los medios de incomunicación social, como yo les llamo, etcétera, etcétera, entonces no tengo más que esperar que caiga como una fruta madura y no sería necesariamente violencia en el sentido, casi yo diría, guerrero del término, ¿no? Pero semejante camino está apoyado en una exégesis bíblica que toma la lucha de clases como principio hermenéutico determinante, como repite con toda exactitud los documentos de la Sagrada Congregación para la Fe, el cual constituye una nueva interpretación que abarca el conjunto del misterio cristiano y que opera lo que se puede llamar una inversión de los símbolos. En lugar de ver con San Pablo, en el Éxodo, por ejemplo, una figura del bautismo, se llega al límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del pueblo. Esto es lo importante. En efecto, de la mano de Karl Rahner, en este caso, Gutiérrez sostiene que la conciencia que el hombre tiene de sí mismo está logrando ahora su mayoría de edad, ingresando a un mundo, a la segunda potencia, en el cual se produce una antropofanía, es decir, la epifanía del hombre. Esta perspectiva debe dirigir la hermenéutica de los teólogos de la liberación, que para nada se dejan orientar por los padres y los grandes doctores medievales, que esto sería un pensamiento precrítico, sino por los revolucionarios dialécticos de hoy. Así, Ernst Bloch, por ejemplo, cuya filosofía marxista de la esperanza es una esperanza activa, lo repite Gutiérrez, subversiva del orden natural. La exégesis atea, en realidad, de Bloch sobre los textos bíblicos
que entusiasman mucho a Gutiérrez, supone que lo esencial de su mensaje es, atención a esto, lo esencial del mensaje bíblico es el seréis como dioses. Es una verdadera inversión que no dudo en calificar de satánica, porque lo fue en su origen, del libro sagrado, por lo cual transitan todos estos teólogos de la esperanza, como Moltmann, como Pannenberg, la esperanza activa en la praxis. Esto explica la lectura de los textos sagrados, en la cual escatología y política se funden. Jesús, a quien se nos ha querido presentar como no interesado en la política, es lo que ellos llama Comlen la iconización de Cristo, ¿no? La iconización de Jesús, de un Jesús apolítico. En realidad estuvo estrechamente ligado al movimiento político de los celotas, contra el opresor romano. En ese sentido fue un político también. Y aquí que muriera en manos del poder político opresor. Para Jesús entonces, la liberación del pecado debe interpretarse como un aspecto de una revolución universal y permanente contra un orden social injusto. Por ello su mensaje, el mensaje de nuestro Señor, fue subversivo, en contradicción dialéctica, naturalmente, con los poderes establecidos y apuntando escatológicamente hacia un nuevo tipo de hombre. Un nuevo tipo de hombre. Es decir, entonces, que el reino de Dios, aquí hay que entenderlo políticamente, ¿no? El reino de Cristo se exterioriza, por así decir. Tiene carácter político. Hay que hacer el mundo para que el mundo sea mejor en cuanto tal, en cuanto mundo, como dice Schillebeck. Y por eso hay una correspondencia entre el progreso material y el crecimiento del reino. Por lo tanto, ya casi para mirar el fin de esta teología, o de las bases, ¿no? Cambia el concepto de salvación. La salvación, o si ustedes quieren, es una inversión soteriológica, ¿no? La salvación no será entonces la liberación del pecado por la gracia de Cristo, quien es el único Salvador. Y la salvación misma, con la condición de nuestra conversión a Él, que implica el cumplimiento de las condiciones que Él mismo nos pide. Para estos teólogos, el precrítico, para estos teólogos, como les decía, de la liberación, este estadio precrítico, el concepto precrítico de la salvación, se viene abajo, se tambalea, dice Gutiérrez, ¿no? Este concepto de salvación se desmorona y deja de ser evasiva de este mundo. La salvación, por lo tanto, pasa a ser no algo ultramundano, frente a lo cual la vida presente sería solo una prueba. No, esto es algo que se da ahora mismo, desde ahora, como comunión de los hombres con Dios y comunión de los hombres entre ellos en el Estado socialista. Y como el pecado es una realidad estrictamente histórica, también la salvación es una realidad intrahistórica. Volviéndonos a esto, es evidente que la misión de la Iglesia ha dejado de ser salvar. En el sentido de, como nos decían a mí en el catecismo, yo me lo aprendí nomás para llegar al cielo. No, eso no. ¿No es cierto? Es una realidad actuante en la historia. Parece una exageración mía, no. Esto dice textualmente Gutiérrez en las páginas 325 al 6 de su libro. Luego, el máximo de salvación se dará en la sociedad homogénea. Ahí hay un hombre nuevo. Ahora sí, aparece por fin. El nuevo Adán, no. El nuevo Adán no. Este es el verdadero hombre nuevo.
Y por eso ellos practican lo que yo me he llamado con cierta energía el falso ecumenismo, ¿no? Porque hay un falso ecumenismo que tratan de imponer, por ejemplo, Fries y Rahner en una obra última de este autor, que como unidad de la Iglesia, dice él, posibilidad real en la que propugnan ellos una unidad, pero por encima de los dogmas que cambian y que separan y dividen. Por eso la teología de la liberación no, como ustedes ven, ya no hace falta que yo insista mucho sobre eso, no es originaria, pero me interesa mucho repetirlo, no es originaria de Hispanoamérica. Solamente para concluir, diría, y aquí tengo unas noticias acerca de la presencia entre nosotros de algunos de ellos en La Falda, en la provincia de Córdoba. Han estado el día 15 de julio pasado, invitados por la Sociedad Argentina de Teología en la casa de Betania, cerca de La Falda, donde solía, me acuerdo, descansar Monseñor de Erisi. Yo lo solía llevar en mi auto y hablábamos de teología, pero no de la liberación, porque él ya estaba, ¿no? Lo que me interesaría hacer notar ahora, para terminar, es que podemos, ¿verdad?, mirar críticamente esto. Por lo pronto, habría que hacer notar que, porque me interesa mostrar la falsedad de este planteo. Comencemos desde atrás, desde Hegel mismo. Por eso yo en mis notas los he dividido en 2 o 3 partecitas, una de las cuales me permito ahora resumir nada más. Con eso vamos a terminar. Es que en efecto es la realidad dialéctica, aceptémoslo, pero llevemos sus consecuencias hasta el fin. Recuerdo en esto no con mucha satisfacción, sino también con mucha gracia, la crítica que le hacía Sciacca Gentile en este plano, y lo hacía también en las clases, era muy gracioso, porque en efecto aceptemos que la realidad es dialéctica. En ese caso, yo tengo que admitir, si no, no sería hegeliano, que el pensamiento es dialéctico, claro. Pero si es dialéctico, pone lo otro. Si pone lo otro, ¿qué es lo otro del pensar? El ser. Si así no fuera, el pensamiento no saldría de sí mismo. Por lo tanto, si pone lo otro, el acto puro, la conciencia absoluta, diría Hegel, es como inmanente a sí misma, no tiene salida. Por lo tanto, tiene que poner lo otro. Y si pone lo otro es el ser. Luego, el ser siempre, o mejor dicho, lo debo decir negativamente, nunca fue contradictorio. Y en la realidad hay contradicción, algunas contradicciones sí, porque el ser no es contradictorio. Luego, la dialéctica hegeliana de la lógica puede funcionar en el libro de Hegel, pero no en la realidad, porque el pensamiento no es dialéctico. Ustedes saben que cuando a Hegel se le hizo una observación de esto, hay una tradición que sostiene, se non è vero, è ben trovato, que Hegel contestó, ¿cómo que no está adecuado a la realidad? No, señor, no. Bueno, entonces peor para la realidad. Se terminó el problema, ¿no? Ahora, miremoslo ahora desde el punto de vista de la dialéctica marxista aplicada a la teología de la liberación. La realidad como conflicto. Esto me hace recordar a un filósofo argentino que medio tuvo conciencia de esto, ya van a ver por qué. Estoy citándolo de memoria a Carlos Astrada, ¿no?, que era nuestro filósofo marxista más importante. Muy bien, si nosotros aceptamos con Gutiérrez, como hace él, que la realidad es contradicción, podemos decir entonces claramente que A se opone a B, el opresor y el oprimido. La teología de la liberación tiene como punto de partida, como lugar teológico único, el opresor. Muy bien. Entonces, si A se opone a B, siempre lo hacemos, pongamos un ejemplo,
Siempre lo hacemos en virtud de algo que nos permita la oposición. Es muy marxista decir que en el salario va la plusvalía, ¿no? La explotación. Y por lo tanto quiere decir que hay algo, un tercero, que es el salario, en el ejemplo que pongo, que no es contradictorio, porque se discute sobre eso. A y B se oponen en virtud de X, lo que fuere. Marido y mujer se oponen en virtud de lo que hubiera de conflicto. Este ejemplo que pongo no es en broma, va en serio, porque se aplica también a las relaciones familiares, incluso a las relaciones eclesiásticas, obispo versus clero, también. Entonces, A es opuesto a B en virtud de X. Pero resulta aquí que entonces X no es contradictorio, porque si lo fuera, no se terminaría nunca el proceso. Por lo tanto, A y B son opuestos porque X no lo es. Pero X es la realidad y la realidad nunca fue contradictoria. Puede haber un conflicto entre A y B, entre patrón y obrero, por ejemplo, por supuesto. Y luego también puede arreglarse o no arreglarse, ¿no? Pero esto solamente es posible porque la realidad no es contradictoria. Luego, siempre tuvo razón Aristóteles cuando decía que el ser es y que el no ser no es y que no es posible una tercera posición. De todos modos, esto es lo que a nosotros nos acosa. Y yo por eso me atrevo a decir que tanto en el plano hegeliano, cuanto en el plano marxista, cuanto en el orden de la teología de la liberación, se parte de un supuesto que en sí mismo es ontológicamente falso, lógicamente falso y teológicamente falso. Nosotros que ahora vivimos, en cierto modo, estamos en una especie de que estamos acorralados como una minoría, no debemos desfallecer ni mucho menos, porque así como siempre, ya en Noé podemos leer en los textos, había un resto, el resto de Israel. Está como transfigurado luego en el pequeño rebaño de San Lucas, ¿no? Demos gracias a Dios. Si sospechamos, creemos, si Dios nos da su gracia, de estar en el pequeño rebaño. A través de él pasa lo esencial de la historia de la salvación. Bueno, nada más. Qué extenso. Voy a comenzar por la primera pregunta, que en realidad no es una pregunta, es una afirmación. Dice la pregunta: además de la interpretación hegeliana de la Biblia, hay una exégesis fenomenológica.
eso habría que discutir. El Papa Benedicto XVI acepta la filosofía de Husserl. Miren, antes de terminar de leer la afirmación, quiero afirmar enérgicamente que no estoy de acuerdo. No creo que... Lo mismo se dijo de Juan Pablo II, porque cuando era joven escribió una tesis, un libro, en la que utilizaba la fenomenología, sobre todo de Max Scheler, y puedo asegurarles, después de revisar aquel libro del entonces obispo, Wojtyla, que de ningún modo tiene el más remoto error, ni siquiera en el método. Al contrario, tiene una cosa muy interesante, que es mostrar, a partir de la descripción fenomenológica maxschelleriana, si ustedes se fijan bien en la conclusión de su libro Acting Person, cómo él concluye en el concepto clásico, estricto y católico de persona humana, dicho sea de paso. Tampoco he encontrado en Benedicto XVI, también leer todo Ratzinger no es cosa seria, no es cosa sencilla, porque ha escrito muchísimo, ¿no? Pero yo no aceptaría que el Papa acepte, así, de hecho, la filosofía de Husserl. Además, esto requiere muchas precisiones. ¿Cuál? Las ideas para una fenomenología y una filosofía fenomenológica que me llevó un verano entero a entender más o menos, o el último Husserl, o el de la lógica, o el de los... perdón, digo bien, no, está bien. O el de los husserlianos de hoy, los fenomenólogos ateos de hoy, que no sé si Husserl aceptaría muchas de las líneas de la fenomenología contemporánea. Aquí hay una cosa en discusión para especialistas, para gente de filosofía, pero dedicada especialmente al estudio de Husserl, que no es fácil. De manera que en decir que el Papa Benedicto XVI acepta la fenomenología de Husserl, no sé quién lo ha dicho esto, pero no estoy de acuerdo. La epogea del método, de nuevo, volvemos a lo mismo. Ustedes están hablando con un vicioso, que es un viejo profesor de la universidad, que quiere las precisiones y las distinciones. Y acá no están, me están faltando, ¿no? ¿En qué sentido, cuándo y por qué emplea la epogea Husserl en las investigaciones lógicas? Y después, ¿siguió eso así siempre? Esta es la cuestión. Incluso la exigencia de realismo que implicaba el método en los comienzos llevó a la conversión a algunos, entre ellos Edith Stein, que ya está en los altares, ¿no? Es decir, el juicio sobre Husserl hay que matizarlo mucho, ¿no? La epogea del método implicaría incluir las herejías como si fuesen válidas como premisas del razonamiento. No. Yo he leído con mucho amor, además con atención, el Deus Caritas Est, y publiqué un estudio sobre eso en la revista Gladius, ¿no? No veo cómo haría el Santo Padre para incluir las herejías, aunque fuesen en suspenso. Podría incluirlo como crítica, eso sí, claro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en la exégesis bíblica y del magisterio? Y si fuese así, serían desastrosas, pero no es así, no se asuste. Si el Papa es adherente a la fenomenología como método, no lo es, no. Cuando yo expongo filosóficamente y digo que voy a hacer un análisis fenomenológico, puedo hacerlo. Una descripción, muchas veces debo hacerlo, y mucho antes que naciera Husserl, ya lo hacían los escolásticos cuando se planteaban el status questionis. Si ustedes sacan de la Summa Teológica algunos de los temas, cuando analiza Santo Tomás el status questionis, por ejemplo, citando a Ibn Gabirol, ustedes dirán, pero Santo Tomás seguía a Ibn Gabirol. No, Santo Tomás no era tonto. Santo Tomás lo que ha hecho es describir con minuciosidad la situación del problema, y habrá que ver en el artículo y en las respuestas cómo contesta eso, ¿no? Por eso yo no puedo decir que el Papa es adherente. El Papa no adhiere a la final, el Papa adhiere al sagrado depósito que él cuida y enseña. ¿Esto esclarece o confunde las definiciones y la fe? Claro, por supuesto, claro. Que les oscurece, ¿no?
pero no creo que eso se pueda decir de Juan Pablo II, digo del Papa actual. Muchos seguidores de la teología de la liberación intentan incorporar a San Alberto Hurtado a esta corriente, y algunos escritos de este santo tienen cierta similitud con la terminología de aquella doctrina. ¿Cómo debemos entender? No es nuevo esto, ya lo han hecho varias veces con otros. Y responder a esta situación, no hay ningún peligro. Vean, vamos a partir dogmáticamente. Si la Santa Iglesia ha canonizado a Alberto Hurtado, entra en el magisterio infalible. Así que todos los demás, miren, y que él haya podido usar, y muy legítimamente, supongamos que en la epístola a los romanos de San Pablo, ¿acaso no se habla ahí de liberación? Del verdadero y único sentido que tiene la liberación del maligno y del pecado. Y les voy a poner dos ejemplos que han ocurrido entre nosotros, que uno ocurrió con Fray Mamerto Esquiú. Lo cito porque a Fray Mamerto me lo aprendí de memoria, ¿no? Cuando yo tenía 24, 25 años. Y justamente Fray Mamerto Esquiú habla de liberación del pecado, naturalmente. ¿Por qué? Porque era un lector permanente, asiduo, no solamente para ilustrarse él, sino para su vida interior, de los comentarios de Santo Tomás a las epístolas de San Pablo, ¿no? Todas, pero particularmente la de a los romanos. Y hubo allá en el año 63, por ahí, cuando comenzó el movimiento para el tercer mundo, de los sacerdotes para el tercer mundo, un intento de utilizar a Fray Mamerto Esquiú, pero fracasó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Fray Mamerto, casi dije sano, ojalá lo podamos decir pronto, Fray Mamerto utiliza el concepto de liberación del pecado, que es el verdadero y hermosísimo sentido de la palabra liberación, ¿no? De manera que eso ha sido hecho, lo han hecho con el padre, mi querido paisano, el padre Brochero, ¿no? Están fritos, si quieren. Eso ocurrió, verdaderamente ocurrió. Más aún, se pensó usarlo, pero no se pudo. Yo, alarmado por esto, un día que estaba en Buenos Aires, yo fui a verlo a Monseñor de Erici, y le digo: Monseñor, mire, ahora nos van a agarrar incluso al padre Brochero. Le digo, no puede ser. Me dice: no te aflijas. Me dice: mira, yo te voy a mostrar esto. Y sacó de abajo del escritorio una serie de publicaciones que alguien nos citó ayer, que se llamaba Brochero. Era un diarito que salía, pero era de la ortodoxo, ¿no? Y les daba con toda energía a estos que pretendían llevar su... No se puede. Con los santos no se puede, no hay nada que hacer. Por supuesto que son de la liberación, pero de la otra, la de Cristo, ¿no? No sé si hay alguna otra. Acá hay otros papelitos. ¿Cómo se relacionan una teología como la de la liberación con la declinación de la usanza eclesiástica del vestido y sotana? Esa es una pregunta para el padre Bojorquez. Y con el destino del latín en la misa. Bueno, yo como simple laico, ovejita humilde y del último rincón de la iglesia, ¿no? Podría algo decir muy breve. Y es que yo creo que el hábito o la vestimenta eclesiástica es signo. Yo por ahí, en el plano de la metafísica, está en mi libro La Filosofía, al hablar de la sacralidad del cuerpo, de la encarnación humana, sostengo que el vestido, de ahí miren todos los sentidos que tiene la palabra vestido, que nos cubre la intimidad y al mismo tiempo la expresa. Por eso, en el plano puramente natural, como el hombre es varón-varona, también se viste de diverso modo, ¿no es cierto? Es expresivo y además tiene una función. La funcionalidad del vestido, uno
se pone un determinado vestido para un deporte y también y así lo que fuera, ¿no? Así que la diferencia del vestido es muy importante. Pero en el sacerdocio implica ahora sí, un sentido sacro del vestido, un signo, es un símbolo de que él en realidad es, no solo como nosotros, alter Christus, que debemos serlo, sino que él detenta la suprema dignidad del sacerdocio ministerial, ¿no? Y por eso se distingue, ¿no? Así que si arrasar con eso y hacerlo desaparecer es un signo de secularización del sacerdocio que a mí me duele. Ejemplo, durante 48 años fui miembro, ahora estoy en retiro efectivo, del servicio sacerdotal de urgencia en Córdoba, donde nació. Y recuerdo una vez íbamos a un barrio muy conocido, que llamaba Un Moribundo. En esta guardia me tocó a mí, y yo iba vestido normalmente, como debe ser. Pero el padre que iba conmigo, siento pena, pero así es, iba de una camperita, alpargatas, porque sigue siendo ahora, y tiene un cargo importante en la diócesis de Córdoba, sigue siendo así, casi no fue descalzo por casualidad. Entonces cuando entramos a la sala donde estaba el moribundo, estos y sus padres rápidamente se dirigieron a mí y me dijeron, padre, padre. Yo me hice a un lado y le digo, no, el padre es él. No sé si el ejemplo les dice algo, ¿no es cierto? Me dio pena, pero es así. Y eso es lo mismo pasa con el latín, ¿no es cierto? El latín además, miren, hay un problema cultural también en esto, y es que la formación en las letras clásicas es importante para ser culto, ¿no? Para tener cultura, ¿no? Si ustedes hablan en griego y en latín, es obvio eso, ¿no? Evo Morales habla un hermoso castellano, mejor que el mío, ¿no? Y pretende ser indigenista, y todavía en Bolivia se dice que cuando una cosa vale poco, como en el norte argentino dice que no vale un real, porque lo ha heredado de España, ¿no? Y de los misioneros, ¿no? Esto del indigenismo es una verdadera estupidez de la inteligencia, ¿no? Entonces, si esto se extiende también a la liturgia, claro, ha habido en este proceso de secularización un retardo, digamos, del latín, que yo lamento, pero eso se puede corregir, ¿no? ¿Qué papel ocupó Monseñor Pironio en la teología? No lo sé. A veces le hacen preguntas a uno que uno no sabe, no puede contestar, ¿no? No lo sé. Lo único que yo recuerdo de Monseñor Pironi era un sacerdote jovencito, alto y delgado, que conocí cuando Monseñor de Arisi me invitó a ir a verlo en Cruz Alta, creo, en las sierras de Córdoba, y fui con mi mujer. Nosotros lo queríamos a Monseñor como si fuera un padre, y había un padrecito que incluso estaba en la mesa o servía, qué sé yo, y mi alumno me dice, padre Pironio. Y nunca más lo vi, ¿no es cierto? Todo lo demás no conocí, ni he leído alguna de las cosas de él, ¿no? Dice que era muy virtuoso, no sé. Y que pertenezca a la teología de la liberación, no, tampoco lo sé. Y por la inversión de símbolos, en la teología de la liberación, el bautismo, sería la liberación, bueno, ya lo dijimos, ¿la liberación de qué? Bueno, del pecado y del demonio. Es el primer exorcismo que tenemos sobre nosotros. Cuando, supongo que cuando a mí me bautizaron, el diablo que estaba cerca salió corriendo cuando me pusieron, ¿no es cierto? Me bautizó el padre, ¿no? Bueno, lógico, ¿no? Está hablando muy en serio. Todo el simbolismo que emplea el bautismo, como dice la pregunta, por la inversión de símbolos en la teología de la liberación, el bautismo sería, no lo leí bien, sería la liberación de qué. Bueno, yo contestaría, ¿es que tiene sentido entonces el bautismo
Si yo he perdido la fe, ¿cuál es el sentido? El único sentido que tiene, ustedes ya lo saben, en ese momento nacemos de nuevo, como decía San Agustín, nacemos 2 veces. Uno en el momento del parto de la mamá y el otro en la pila bautismal, que es la verdadera matriz de la Iglesia. Si un teólogo de la liberación no cree en eso, bueno, ha apostatado, ¿no? Y acá hay otra pregunta, espero que esta la podamos contestar. ¿Estaría usted, es correcto decir que los teólogos, no sé cuánto, latinoamericanos de la liberación, no son teología, no son latinoamericanos ni liberan? En cierto modo lo que estaba diciendo yo, son pues una consecuencia directa del desarrollo del pensamiento. Sí, ¿no? Lo primero, no hace falta que diga nada porque es lo que yo he desarrollado. Lo segundo, son pues una consecuencia directa del pensamiento, sí, si nos referimos al inmanentismo de la filosofía de Occidente, que alcanza su culminación en la afirmación hegeliana de que el ser es igual al pensar, y que incluso es impensable la trascendencia. Como decía Carlos Astrada, esto de la trascendencia es un consuelo trascendental, decía, porque ustedes tienen miedo a la muerte y entonces tienen un consuelo trascendental. Claro, si va en esa línea, entonces sí, es una consecuencia de eso. Pero el verdadero pensamiento occidental, que comienza con los griegos, es transfigurado por la revelación cristiana, continúa en la Edad Media, se implanta en un sentido vital aquí en la evangelización de América y continúa hasta hoy. No, pero creo que la pregunta no se refiere a eso, ¿no? Pero si se refiere al pensamiento inmanentista, diría que sí, son una consecuencia directa del pensamiento inmanentista de Occidente. Así sí. No sé si hay otra más.